Dios le bendiga a mi gente, espero estén teniendo un excelente día. En el día de hoy vamos a estar trayendo al canal una nueva serie llamada Un mensaje de Dios para tu vida, en los cuales vamos a estar dando pequeñas reflexiones necesarias, o por lo menos para mí necesarias, para nuestras vidas, y que son como una inyección de vida, de paz, de gozo, de espíritu en un día a día. Amén. Entonces vamos a estar buscando la palabra de Dios. Si tienes la palabra de Dios, puedes buscarla conmigo. Si no, solamente escucha. Dice la palabra de Dios en Mateos 14, del versículo 24 en adelante. Dice así: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque es viva y eficaz y más cortante de espada de filo, Señor. Y tú la has traído hoy, Señor, para traernos paz, Señor, consuelo y amor, papá. Amén. Para ponerlos en contexto, Jesús estaba en una tierra donde logró alimentar a 5,000 personas, y después de esto despidió a todos, mandó a sus discípulos adelante y él se fue a un monte a orar. Cuando él baja de este monte, ya sus discípulos habían tomado la barca y estaban ya en el medio del mar. Él empieza a caminar sobre las aguas y los alcanza. Al ellos ver esto, se asustan, se turban, piensan que es un fantasma. Y sucede que él dice: no, tengan ánimo, soy yo. Pedro sale a la voz y dice: Jesús, yo quiero. Si eres tú, déjame ir a ti. Jesús se baja, Pedro se baja de la barca, y entonces él empieza a caminar sobre las aguas igual que Jesús. Pero hay una cosa, un error que comete Pedro, que se fijó y se empezó a fijar en las tormentas, en las olas, en todo lo que estaba a su alrededor, y perdió su mirada de Jesús. Al suceder esto, él empieza a hundirse y clama a Jesús que lo salve. Jesús extiende su mano y lo salva. Hoy yo te traigo un mensaje donde yo lo he titulado: aférrate a Él, o sea, a Jesús. Varias veces estamos turbados, estamos sin paz y no hayamos a qué aferrarnos. O simplemente a muchos les sucederán como a mí, que muchas veces nos sentimos mal y nos refugiamos, nos aferramos a cosas que nos hacen sentir bien, como la música, el deporte, las cosas de Dios, etcétera, etcétera. Muchos tenemos ese lugar de escape a donde vamos y descargamos todo nuestro dolor, todas nuestras cargas. Y hoy yo te vengo a dar esta opción que a mí en lo personal me ha servido mucho. Un nuevo lugar donde puedes descargar, descansar todas tus cargas, llamado Jesús. Y hoy vengo a darte este mensaje que, como lo he llamado, es: aférrate a Él. Ahora, te comentaba que muchas veces estamos pasando por tribulaciones, estamos pasando por pruebas, estamos pasando por situaciones en las que, no sabemos ni qué pueda suceder. Muchas veces nos preguntamos si Dios existe, por qué estamos pasando por esto. Pero la verdad es que muchas veces Dios permite estas tribulaciones, Dios permite todo esto para enseñarnos algo. Hoy te traigo 3 puntos
muy importantes a hablarte sobre esto que acabamos de leer. El primero es que nosotros somos la barca. Cuando leemos este pasaje, cuando leemos esta historia, nos tenemos que identificar con la barca. Muchas veces somos azotados por los vientos contrarios. Muchas veces vienen grandes olas a nuestras vidas. Muchas veces ocurren tormentas que quizás no podemos hallar la solución. Muchas veces pasan procesos, pasan sucesos que nos hacen pensar si en realidad hay un Dios, que nos hacen pensar si en realidad todo lo que me han dicho es verdad. Y muchas veces, vamos a decirlo con situaciones realistas, muchas veces suceden muertes de familiares, pérdidas de trabajo, pérdidas de estudio, quizás negocios que nos van mal, quizás nuestras relaciones se acaban, no nos duran, quizás estamos perdiendo amistades y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está Dios en medio de la pobreza? ¿Dónde está Dios en medio de tanta tribulación? Y déjame decirte algo, Dios está caminando sobre las aguas. Dios está en medio de la tormenta, esperando a que un valiente diga, Señor, yo quiero ir a ti. Esperando a un valiente que diga, Señor, ayúdame, Señor, toma mis cargas. Así como Pedro, vemos como Pedro se hunde, pero Pedro fue el único valiente que dijo, Señor, yo quiero ir a ti. En medio de las pruebas, en medio de las tormentas, en medio de los vientos contrarios, Pedro fue el único que dijo, yo quiero ir a ti. Y caminó sobre las aguas. O sea, en ninguna parte de la Biblia, de la historia de los discípulos, vemos que alguna otra persona haya caminado sobre las aguas como Pedro. O sea, que fue algo que impacta, ¿verdad? Ahora, regresando al primer punto, nosotros como barca, vamos a ser azotados. Cuando muchas veces queremos llevar a unas personas a la iglesia, le decimos que todo va a ser bonito, le decimos que todo es correcto, pero se nos olvida decir en la parte de que igualmente van a venir tormentas, que igualmente van a venir procesos, que igualmente van a venir cosas, sucesos que nos van a decepcionar, pero que lo importante no es fijarnos en estos sucesos, y esto ahora te lo voy a tocar más adelante, sino lo importante es fijarnos en aquel que tiene la solución para estos sucesos. Vemos como Pedro, y entramos en el punto número 2, cuando ponemos nuestra mirada en la oposición y nos hundimos. Vemos como Pedro empezó bien. Dijo, bueno, hay tormentas, hay vientos contrarios, hay sucesos que yo no puedo controlar en mi vida. Amén. Voy a quitarme el lente porque si no se refleja el aro de luz. Hay sucesos que yo no puedo controlar en mi vida, pero Pedro dijo, yo voy a ir a Jesús. Yo voy a ir a Jesús. ¿Pero por qué Pedro decide ir a Jesús? Vamos a verlo en un ámbito espiritual, en un ámbito metafórico. ¿Por qué Pedro iría a Jesús? Bueno, viéndolo desde otro punto, podemos decir que Pedro era una persona que estaba cargada. Pedro tenía muchas cargas con su trabajo. Pedro tenía tormentas, tenía vientos contrarios, corrientes en su contra que no le dejaban avanzar, que lo cargaban, lo turbaban, lo mantenía en un estado no de gozo, sino de turbación. Y Pedro dice, bueno, estoy en medio de todo esto. Mi única solución es aferrarme a aquel que está caminando sobre las aguas. Es aferrarme a Jesús. Por eso Pedro decide, mira, se necesita bastante fe para poner un pie, salir de la barca y poner un pie en el agua, sin saber lo que va a pasar. Pedro pone el pie y empieza a caminar sobre las aguas. Ahora vamos al punto número 2, donde Pedro se empieza a fijar en las tormentas, en los vientos contrarios. Pedro se empieza a fijar en su alrededor, en lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, al perder su mirada de Jesús, del que tenía la solución para sus cargas, y ponerse a fijar en lo que había alrededor, entonces Pedro empieza a hundirse. ¿Qué podemos ver con esto? Muchas veces, sí, estamos en medio de esos procesos, estamos en medio de esas situaciones, pero ponemos nuestra mirada, ponemos nuestra atención en cosas inútiles, por así decirlo, en cosas que para nada van a tener solución. Quizás, por ejemplo, decimos, no, el dinero me va a solucionar la vida, pero cuando se nos acaba el dinero,
¿qué es lo que nos va a solucionar la vida? No, el médico nos soluciona la vida, pero cuando el médico no puede solucionarnos la vida, ¿qué podemos hacer? No, mi familia puede solucionarme la vida, pero escucha, cuando tu familia no puede solucionarte la vida, ¿a dónde vas a ir? Por eso es que una de las soluciones en las que personalmente los cristianos buscamos mucho el refugio es en Dios. ¿Por qué? Porque en Dios no necesitas dinero, en Dios no necesitas medicina, en Dios no necesitas a nadie, simplemente confiar en Él. Muchas veces esto es difícil de creer, esto es difícil para algunas personas, el creer en que Dios puede solucionarlo todo. Pero en lo personal a veces no sucede como quiero, no sucede como queremos, pero al final la solución va que va. Y esto es lo que sucede. Cuando nos ponemos a fijar nuestros ojos en cosas que no tienen solución, que no tienen la solución que necesitamos, es cuando empezamos a hundirnos, nos empezamos a cargar, las cargas empiezan a venir sobre nosotros. Esas olas, esos vientos contrarios empiezan a sobrevenirse en nosotros y nos dejan en un estado de turbación aún peor que el que teníamos al principio. Por eso es que pasamos entonces al punto número 3, donde Pedro volvió a fijar su mirada en Jesús y clamó diciendo: Señor, sálvame. Cuando en medio de estos procesos fijamos nuestra mirada en Jesús, en lo personal, cuando yo he fijado mi mirada en la situación, en el error, en lo que está mal, me he venido abajo. Pero cuando he cambiado mi mentalidad y he dicho: voy a fijar mi mirada en Jesús, desde mi punto de vista, desde el punto de vista cristiano, ha sido mucho mejor las cosas. Todo ha salido bien. Quizás no ha salido como yo quiero y eso frustra a veces. Quizás no ha salido de la manera que yo quiero, pero de la manera que Dios lo ha hecho, ha sido la correcta y ha sido la que ha hecho que todo salga bien. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, todo esto a nuestro alrededor fluye de otra manera. Fluye en paz, fluye en gozo. Ya no es turbación, ya Él toma tus cargas y todo cambia, todo es diferente. Entonces, Jesús es la solución a tus problemas. Créeme que no es algo que es verdad que muchas personas dicen, pero que es una gran verdad. Jesús tiene la solución a tus problemas. Simplemente debemos confiar en Él. Muchas veces decimos: no, yo confío en Jesús, pero en verdad confío. Muchas veces yo he hablado con personas en las que le he dicho: cree en Dios, entrégate a Él. Él puede salvarte, Él puede hacer todos esos deseos posibles. Él puede cumplir todas esas expectativas, todos esos sueños. Pero esas personas dicen: no, yo he confiado, pero en verdad has confiado, en verdad le has entregado toda esa confianza a Jesús. Porque la Biblia lo dice, que el que confía en Él no será avergonzado. Entonces, creo que si me estás escuchando y si ya aceptaste a Cristo en tu corazón y te has sentido turbado, te has sentido cansado, Él dice que vengas a descansar en sus brazos. Él dice que vengas a descansar en Él. Porque te leo que dice que cuando Pedro y Jesús montaron en la barca, todo calmó. Todas las tempestades, todo calmó. Cuando introducimos a Jesús en nuestras vidas, cuando introducimos a Jesús en nuestros problemas, todas las tempestades y todo lo que nos turba alrededor entra en calma. Así que si eres alguien que no ha conocido a Jesús, amigo, te estás perdiendo de una gran bendición. Te estás perdiendo de lo mejor que puede ocurrir en tu vida. Si eres alguien que no ha conocido a Jesús y te interesara conocerlos, aquí en los comentarios escribe: yo quiero conocer a Jesús. Y créeme que te voy a contactar. Y créeme que te voy a ayudar. Y créeme que la mejor decisión que vas a tomar en tu vida es aceptar a Jesús en tu corazón. Y a manera de conclusión, solamente quiero decirte que aférrate a Jesús en tus cargas, en tus pleitos, en tus errores. Cuando cometas errores, cuando te sientas cansado, cuando sientas que todo te va mal, cuando todo el mundo te abandone, aférrate a Jesús. Pero no solo te aferras a Jesús en tus cargas, sino cuando tengas éxito en tu vida, cuando te vaya bien en tus negocios, cuando seas próspero, también aférrate a Jesús.
para que esa bendición nunca sea parte de tu vida. Espero el mensaje les haya gustado, les haya impactado en sus vidas y espero les haya sido de gran ayuda. Que Dios les bendiga mucho y que pasen un excelente día. Chao, chao.